¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Oiga, feliz año. Ya me había despedido yo deseándole un feliz año, pero bueno, ahora de nueva cuenta le digo feliz año. Feliz 2022, que este 2022 esté lleno de todas esas cosas por las que ha venido trabajando, que tenga los resultados que ha venido soñando y que además tenga el ánimo y la fuerza para seguir adelante a pesar de los pesares. Y le digo a pesar de los pesares porque seguimos sumidos en esta porquería de pandemia con un número de contagios impresionantes, récord. ¿Quién se lo iba a imaginar desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy? Récords por todos lados de contagios. Sí, sí, tal vez con menos mortandad, ¿no? Los índices de mortandad han bajado, afortunadamente. Pero bueno, continúa esto y las mutaciones y que si ya encontraron una nueva y que, bueno, ¿qué le puedo decir yo? La realidad es que está en nuestras manos seguirnos protegiendo y proteger a los demás. Si usted así lo decide, felicidades. Si no, piénselo. Ya sabe usted cuáles son las medidas. Las vacunas son las de ellas. Aunque haya incluso, tristemente, usted sabe que soy amante del tenis. Amante del tenis. Figuras internacionales como Novak Djokovic, el número uno del mundo. El número uno del mundo. Que no acabe de entender. Y poniendo un ejemplo terrible, espantoso, una vergüenza. Una vergüenza, tal cual. Que tiene el derecho, sí, tiene el derecho Djokovic, qué bueno. Pero hay medidas establecidas por los gobiernos, el caso de Australia está claro. Vamos a ver qué es lo que decide. La justicia ya decidió, en parte, a favor de Djokovic, con el respeto a sus derechos, pero de ahí, en el trasfondo ético-moral de un jugador de tenis número uno del mundo y lo que está haciendo él y su familia, una vergüenza. Desde mi punto de vista, ¿no? Se lo digo como tenista y como periodista. En fin, es un tema muy polémico, nada más quería traerlo a la mesa para que usted lo tome como ejemplo de lo que se debe y no se debe. Vamos a iniciar, tenemos muchas cosas cargadas, buenas y no tan buenas, diría yo muy malas. Así que iniciamos. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Garrido. ¿Sí? ¿Ya sabe de qué le hablo? No, ahora le explico. Hashtag Conclu Garrido, numeral Conclu Garrido. Esa es la etiqueta para esta parte del programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Conclu Garrido, la etiqueta. Hasta hace un mes y medio, Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, estuvo en manos de familiares directos del fallecido expresidente, hecho que convirtió al Estado en una serie de feudo que parecía intocable. Eso sucedía desde 1998, ¿eh? Pero ya no más este bastión chavista, ya no lo es. Según la Oficina Regional Electoral de Barinas, el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Sergio Garrido, será el próximo gobernador del estado, gobernador electo ya con el 55,36% de los votos. Y el candidato oficialista, Jorge Arreaza, obtuvo el 41,27%. Además, le pusieron lo que ellos pensaban era un candidato fuerte, pero Arreaza no, el que arrasó fue Garrido y Arreaza para su casa. Ahí quedó bien, ¿no? Arreaza para su casa. Y Garrido arrasa. Salió verso sin esfuerzo. Con el 97,40% de los datos escrutados ya se considera que esta tendencia es irreversible, así que Garrido pues ya sale a hablar, salió a decir que esperaba que Maduro cumpla con su palabra de no designar figuras alternas, porque ya sabe cómo se las gastan, ¿no? Los guardianes de los estados y no sé qué, y guardianes de la galaxia en la que vive Maduro. Son protectores, les dice Maduro a estos, que trata de ponerlos por arriba de los gobernadores, ¿no? Y le restan poder al cargo para el que fue elegido Garrido o quien haya sido elegido que no sea del oficialismo, ¿no? Ahora, comillas, dice, si algo así llegara a suceder, tendrán que entender que Barinas quiere a su gobernador legítimo. Así lo señaló Garrido, el mandatario electo, el gobernador electo. Por su parte, el oficialismo, a través de su candidato, Arreaza, le advirtió a Garrido que no permitirá que le haga daño al pueblo. Mucho cuidado, señor Garrido, le dijo, porque aquí vamos a estar para defender a Barinas. ¿Ah? Pero para defenderla, pero si no la pudieron defender mientras estuvieron gobernando, hombre.
que no. Decía Arreaza, que me daba muchísima risa. Se dio un tiro en el pie, Arreaza decía en sus campañas, ¿no? Vamos a rescatar a Barinas. Pero a rescatarla ¿de quién? Hay que ser de verdad, hombre. Vamos a rescatarla, pues a rescatarla de ustedes mismos, ¿no? Por eso llegó Garrido, precisamente. Pero además es como si Barinas no se hubiese expresado ya, ¿no? Eso es en las urnas. En Barinas, nuestra compañera Osmari Hernández estuvo haciendo toda la cobertura y vamos con ella para que nos dé toda la información. Por supuesto, Osmari, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Adelante, feliz 2022. Muy buenas noches, un gusto saludarte desde la capital del estado, Barinas, que como puedes ver al fondo está de fiesta este lunes luego de que se conocieran los resultados en los cuales la oposición resultó ganadora después de 22 años de mando por parte del chavismo en esta entidad y fundamentalmente por parte de la familia Chávez. Justamente es importante destacar que previo a lo que fue la presentación oficial de los resultados, se dio un pronunciamiento por parte de Jorge Arreaza, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien reconoció los resultados. Pero además, este lunes se pronunció en rueda de prensa para ampliar lo que fue su análisis de este proceso electoral. En él hizo un llamado a la unidad. También destacó que había encontrado en su recorrido por esta región que existía una desconexión con el chavismo original y aseguró que en este sentido que él trabajó por lograr reconectar. De igual manera aseguró que es fundamental hacer un llamado a la unidad, dejar atrás las divisiones y los desencuentros y a su juicio fue una derrota cuantitativa pero no cualitativa, pues asegura que logró grandes avances. En este sentido es importante destacar que el 21 de noviembre la diferencia en el conteo entre oposición y gobierno no llegaba a 1%, fue un conteo bastante cerrado. Este 9 de enero la diferencia, esa brecha se amplió hasta 14% a favor de la oposición y con una participación que además se incrementó en 5%. Vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración de Jorge Arreaza. Es un acumulado cualitativo, insisto, yo no lo estoy diciendo por retórica política, no lo estoy diciendo porque me mandaron un papelito unos asesores, lo estoy diciendo porque lo siento en lo más profundo. Yo vi renacer el chavismo en Barinas en esta campaña. También es importante comentar que cuando Jorge Arreaza fue a votar, a ejercer su derecho al voto en el Instituto Educativo Hugo Chávez Frías, él lo hizo en compañía de Diosdado Cabello, quien es el vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela y también diputado, también junto a Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y a María Gabriela Chávez, la hija del fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, este lunes, cuando reaccionó a los resultados electorales que no le fueron favorables, luego de su derrota apareció junto a algunos líderes regionales y municipales. También es importante destacar que hemos logrado conversar con las personas y nos han expresado su descontento frente a los apagones, también la escasez de agua y las fallas de gasolina. De hecho, este domingo pudimos estar presentes durante al menos 2 apagones que se registraron en la capital de la entidad. También comentarte, Fernando, que durante nuestro recorrido por esta ciudad pues nos encontramos con gran cantidad de pendones y vallas con la imagen de Jorge Arreaza, lo mismo con el candidato Claudio Fermín, que pues se identifica, según argumenta, con la oposición. Sin embargo, fue difícil encontrar pendones con la imagen de Sergio Garrido, quien, según el resultado anunciado por la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral, y se produjo este lunes, de hecho, su proclamación, se convirtió en el gobernador electo del estado Barinas, ya a la espera de su juramentación. Fernando. Osmari, muchísimas gracias. Veíamos una manifestación intensa, bueno, manifestación, celebración, ¿no? Más bien, una celebración bien intensa.
A ver, obviamente ya salieron a hablar los demás de la oposición. Estoy hablándole de Juan Guaidó, que considera que la victoria de Garrido fue un mensaje muy claro, dice, de firmeza para todos los venezolanos, pero especialmente para el régimen. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Nos da una lección a todos los venezolanos, a la dictadura principalmente, de resistencia, de coraje, de foco, de unidad, de desprendimiento por parte del liderazgo también de Barinas, de humildad por parte de quien abanderó este proceso, Sergio Garrido. Bueno, pues eso es lo que dice Guaidó, parte de lo que decía Guaidó, ¿no? Yo tengo una deuda que cumplir, tengo palabras, usted lo sabe, así que lo prometido es deuda y voy con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida y lo prometido es deuda al gobernador electo de Barinas, Sergio Garrido. Señor gobernador electo, le digo felicidades y le digo me alegra que tenga que tragarme mis palabras sobre que les iban a volver a hacer la misma. No se las hicieron y como hombre de palabra aquí le digo, me retracto y lo felicito. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y un placer nuevamente conversar contigo en una nueva oportunidad y que hayas cumplido como todo un caballero tu palabra. Ciertamente, bueno, a veces uno expresa cosas que siente y cree y la otra persona dice que es distinta. Yo siempre pensé, ¿verdad? Creí en el voto, en este pueblo noble y leal de Barinas, que a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que pasaron, logramos que este pueblo se levantara como efectivamente lo hizo el día de ayer, votando masivamente y mayoritariamente por la oposición barinesa, por cambiar todas estas situaciones que hemos vivido y padecido durante muchísimos años los barineses y todos los venezolanos, Fernando. Señor Garrido, su triunfo tiene demasiadas dimensiones. Yo quisiera escucharlo a usted y darnos cuenta, dejarnos saber que usted dimensiona precisamente lo que ha logrado. Estamos hablando de un bastión chavista. Estamos hablando de que no le pusieron en la competencia a cualquier candidatucho. Le aventaron a Reaza, ¿no? Le aventaron a uno de los pesados de este circulito reciclable del régimen. Y aún así, en un bastión chavista que tiene, no sé cuánto, más de 20 años de estar siendo gobernado por el oficialismo 22. Y casi todos ellos familiares de el 22 años, y casi todos ellos familiares del fallecido presidente Hugo Chávez, y usted logra esto. Y la dimensión es mucho más grande de lo que pudiera pensarse en términos nacionales y en términos internacionales. Está completamente consciente de esto, ¿no? Por supuesto que sí. Fíjate lo siguiente. En el 2015 ya hubo la primera campanada. ¿Por qué? Porque en el 2015 se fueron las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. El Estado de Barinas elegía 6 diputados, de los cuales nosotros sacamos 5 y no sacamos el sexto por muy pocos votos, por muy poca diferencia. Ese fue el primer campanazo que dio este Estado de Barinas, donde nació la fulana revolución, pero también murió la revolución, pero nació la libertad, la democracia, la paz, la esperanza de un pueblo, en este caso Barinas, que nace también para el resto del país, aún muy a pesar de todo lo que vivimos acá los barineses, porque en 22 años nunca se acordaron de Barinas. Justamente en estas elecciones se acuerdan de que existe Barinas y Barinas pasó a ser en un momento, en estos días, la capital de Venezuela. Aquí no hubo problemas de gasolina, de gasoil, se resolvieron medianamente el problema de gas, no hubo problemas de luz, aunque hubo 2 apagones, pero fueron no solamente 2 apagones, pero se resolvieron muchas cosas, regalaron neveras, televisores, lavadoras, celulares, bueno, en fin, cualquier cantidad de electrodomésticos y otro tipo de cosas para tratar de cambiar a este pueblo o la decisión de este pueblo que ya estaba, valga la redundancia, decidido a cambiar como tal, y efectivamente fue el día de ayer cuando votaron mayoritariamente, repito, no por Sergio Garrido, yo simplemente soy un instrumento de Dios, una persona que está aquí en este momento, que va al frente de toda esta plataforma, de todo este gran equipo, pero que represento y que ellos votaron por un cambio, por una esperanza, por alguien que les está diciendo, señores,
hay una oportunidad. Podemos lograrlo a través de la única arma que tenemos los demócratas, que es el voto. No hay otra. Nosotros jamás hemos llamado a enfrentamientos, a venezolanos contra venezolanos, y en este caso a barineses contra barineses. No, señor. No. Y tampoco está dentro de nuestra mente hacerlo. No. Nosotros vamos por la vía pacífica, tal cual como debe ser, a través de la única arma, repito, que tenemos los demócratas, que es el voto. Y eso lo logramos ayer. Aún a pesar, Fernando, que tuve la primera oportunidad, me dijiste, yo no creo, yo no lo creo, tengo que ver para creer, y si eso es así, yo me retracto. Bueno, afortunadamente lo estás haciendo. Gracias a Dios y gracias al pueblo valiente de Barinas, hoy lo estás haciendo, como todo un caballero, el cual te lo respeto, te lo admiro, ¿verdad? Y que, bueno, valga para ti mi gran afecto, mi gran saludo, porque esto es la democracia. La democracia, lo que somos demócratas, esto es lo que nosotros queremos, que haya en un momento determinado cualquier diferencia, pero que la podamos subsanar tal cual como ahora y podamos seguir avanzando hacia el objetivo, que no es otra cosa, sino que en el caso de Venezuela tengamos una Venezuela libre, próspera, en paz, donde nuestros ciudadanos puedan vivir libremente y puedan prosperar su familia y todos los barineses y todos los venezolanos, Fernando. Señor Garrido, ¿cuál sería, porque esto es, ya le digo yo, es un triunfo muy importante, con una dimensión muy elevada, pero ¿cuál sería la clave para que el resto de la oposición pudiera replicar el triunfo de la oposición en Barinas en el resto del país? Vamos a pensar hacia el futuro, en este sentido, con la opción democrática de un proceso electoral. ¿Qué es lo que Sergio Garrido le recomendaría a la oposición para lograr un resultado así a nivel nacional? Bueno, dos cosas. La primera, entender que por encima de cualquier diferencia política, personal o aspiración, por muy legítima que sea, está Venezuela, están los venezolanos, que necesitamos todos, ¿verdad?, salir adelante, salir de esto, de este régimen, de este gobierno, para poder seguir prosperando, para que haya paz, libertad, para que regresen nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra familia regresen nuevamente a Venezuela. Esta gran diáspora que lamentablemente sucedió por todas las razones que conocemos. Entonces, si nosotros queremos, ellos tienen que entender que tienen que ir en una unidad. Nos guste o no, esto no es cosa de gusto, esto es cosa de entender que tenemos que unificar la mayor cantidad de personas con que tengamos diferencias, las vamos a tener, pero entender que tenemos que estar todos unidos para poder lograr el objetivo. Y lo segundo, importantísimo, también comenzar a creer los venezolanos que si los barineses lo logramos, pudimos hacerlo, ¿por qué no va a poder hacerlo el resto del país? Porque ustedes no lo pueden lograr. Claro que sí podemos lograrlo, votando mayoritariamente, que nadie se quede en casa, que todos participemos en esta fiesta electoral el día que nos toque a cualquier tipo de elección. Si nosotros votamos mayoritariamente, lo vamos a lograr, porque la mayoría del pueblo venezolano ya no cree en esta revolución, ya no cree en este régimen, ya no cree en este gobierno. Y si eso es así, si nosotros somos la mayoría y la única arma que tenemos es el voto, pues ejerzámoslo, salgamos a votar mayoritariamente y pueden tener la seguridad de que vamos a lograr cualquier objetivo, cualquier triunfo que se nos presente en el futuro. Fernando. Dos puntos muy importantes acaba de mencionar. Primero, la motivación para que se pueda convencer a la gente a salir a votar, pero el primero, la unidad. Déjeme marcar una pausa para regresar a hablar con usted acerca de esto, el tema de la unidad dentro de la oposición. Hay quienes proponen un nuevo liderazgo, buscar un nuevo liderazgo en la oposición. Una de ellas es María Corina Machado, por ejemplo. Quiero saber qué piensa usted acerca de eso. Y lo segundo que le voy a preguntar es, hay muchas cosas que no dependen del gobierno local, que van a depender del gobierno nacional. Y yo no sé si usted va a poder salir avante, si le complican las cosas en algunos servicios, etcétera, que controla el gobierno nacional. ¿Se ha pensado en eso? Esos son los dos puntos con los que regreso para hablar con el gobernador electo de Barinas, en Venezuela, Sergio Garrido. Esto será después de la pausa. Y más adelante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contradice a su canciller Marcelo Ebrard y envía a un representante en la toma de posesión de Daniel Ortega. Y da su conferencia mañanera, como se le conoce, diciendo que
de que estaba un poquito mal la garganta, pero que era una gripe. ¡Oh, sorpresa! Positivo, AMLO. Positivo otra vez. Ahí está su gripita. La conferencia sin mascarilla, ¿eh? Ya enfermo de COVID. ¿Qué le parece? A ver. Continúo con el gobernador electo del estado de Barinas, Sergio Garrido, allá en Venezuela. Y usted lo decía muy bien, señor Garrido. Decía, a ver, la oposición tiene que entender que debemos unirnos. No es por gusto, es que se tiene que hacer. Sin embargo, parece que no hay tal unidad al 100%, usted lo sabe igual que yo. Y hay quienes dicen, necesitamos buscar una nueva dirigencia, un nuevo liderazgo. María Corina Machado es una de las propuestas que hace. ¿Usted comparte esto? Bueno, mira, déjame decirte, ciertamente existe diferencias dentro de la oposición y ciertamente hay personas que no han entendido que por encima de cualquier diferencia, como ya te lo dije, está rescatar nuestra Venezuela. Es lamentable, ojalá, y esto que sucedió en Barinas ayer sirva para que entendamos y que ellos entiendan que tenemos la necesidad, valga la redundancia, luego de unirnos en su gran mayoría. Ojalá aquellos que participaron, que los llamaban alacranes, entiendan que tienen que olvidarse de todo lo que ellos han hecho hasta ahora, han pensado hasta ahora, y se unan a la mesa de la unidad democrática o a los que estamos dentro de la mesa de la unidad democrática y entendamos que aún cuando tengamos diferencias tenemos que buscar esa unidad. Ojalá y la amiga María Corina Machado también lo entienda, porque también ella, todas sus declaraciones también llama a participar a la guerra, al conflicto, al enfrentamiento, y yo creo que no es así. O sea, mira, no es necesario llegar a derramar sangre, a enfrentarse barineses o venezolanos contra venezolanos. No es necesario. Si todos nos unimos, si todos buscamos una salida, si todos tenemos una vía, una vía de escape, vamos a buscar esa vía de escape, todo en unidad. En este caso, la vía de escape es a través del voto. El gobierno, quiera o no, tiene que llamar a elecciones, lo quiera o no, y en esas elecciones vamos a participar. Y si participamos mayoritariamente, lo vamos a lograr, siempre y cuando vayamos en una unidad. Eso tenemos que entenderlo. Y te repito, ojalá y hayan entendido lo que este pueblo de Barinas les dijo el día de ayer a todos los barineses y a todos los venezolanos, pero especialmente a la oposición. Claro. Llámese como se llame la oposición, pero a toda la oposición venezolana, Fernando. Claro. Claro. Me quedan 2 minutos, señor Garrido. Le pregunto entonces para saber si tiene en mente eso. Usted sabe que hay muchas cosas que no van a depender del gobierno local, que dependen del gobierno nacional, en este caso del régimen de Maduro, y que podrían complicarle a usted la operación, con todas las ganas de hacerlo, ¿no? ¿Cómo piensa protegerse de eso? Bueno, mira, sabemos que el gobierno nos va a tratar de asfixiar. Yo tengo que ir a reunirme con Nicolás Maduro. Voy a reunir con Nicolás Maduro. No para decirle, Nicolás, aquí estoy yo estoy... No, no se trata de eso. Se trata de buscar ayuda para este pueblo, porque no se trata de que me ayuden a mí, a Sergio Garrido, no. Se trata de salvar, de ayudar a los diferentes problemas que tiene el pueblo de Barinas. 1, 2, vamos a buscar alianzas con la empresa privada, de tal manera de poder buscar acuerdos con ellos para que también nos ayuden, porque las gobernaciones están totalmente quebradas, igual que las alcaldías. Y 3, buscar convenios internacionales a través de las diferentes embajadas. Hay muchos países en el mundo que nos quieren ayudar, pero este gobierno no ha querido. Pero nosotros sí queremos, porque no es para mí, repito, es para ayudar a un pueblo que está ávido de que le resuelvan los diferentes problemas que existen en esta comunidad. Entonces, a través de esas 3 reuniones con el gobierno, reuniones con la empresa privada y reuniones con la comunidad internacional a través de las embajadas, vamos a buscar soluciones para todos los barineses. Y otra que se me pasaba, a hablar con los productores agropecuarios, porque Barinas es una zona productora agropecuaria y ganadera. Claro. También con ellos vamos a buscar soluciones sobre todo los problemas de la vía de penetración agrícola que están totalmente destrozadas, Fernando. Pues suerte con eso, señor Garrido, de nueva cuenta. Felicitaciones por este gran logro a los barinenses, por supuesto
Gracias. a usted, a su persona como gobernador electo, Gracias. Ya confirmado, y vamos a estar al pendiente Gracias. entonces de cómo le vaya en esa reunión con Maduro. Ya lo contacto después para ver si podemos platicar y me dice cómo le fue. Espero que le vaya bien, ¿verdad? Sí. Espero que le vaya muy bien. Ya no me adelanto, mucho. mejor me espero que usted me diga. Le mando abrazo, Mucho. señor Garrido, gracias. Igual, Dios le bendiga. Amén. Gracias, Sergio Garrido, el gobernador electo del estado de Barinas, allá en Venezuela. Vamos a hacer una pausa, regreso. Vamos a hablar de el que decía que tenía gripe y que resultó ser COVID, que da conferencias. Imagínese usted la vergüenza, ¿no? ¿Qué cosa tan absurda, tan grotesca, tan vergonzosa, tan ignorante. Ignorante. Esa es la palabra. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera diciendo que estaba un poquito mal en la garganta, que pensaba que era una gripe positivo para COVID, pero además le pone la cerecita al pastel y contradice a su canciller, a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que habían dicho no vamos a mandar a nadie a la toma de posesión de Ortega, y se le ocurre así muy fresco que no, que siempre sí vamos a mandar a alguien, pero no sabía ni cuándo era la toma de posesión ni a qué hora. No le digo yo, para estarle embarrando, AMLO de plano. Ponga atención, el suministro de sangre de Estados Unidos se encuentra en un nivel peligrosamente bajo, según un comunicado de la Cruz Roja y los centros de sangre. De hecho, estos centros informaron que el suministro de ciertos tipos de sangre alcanza para menos de un día. Según explicaron, hay varios factores que están en juego, entre ellos el aumento de casos de COVID-19, las severas tormentas de invierno, la disminución de donantes, las cancelaciones de campañas de donación y problemas de personal. Las personas que hayan recibido alguna vacuna contra el COVID-19 autorizada en Estados Unidos pueden donar sangre y plaquetas siempre que no presenten síntomas al momento de la donación. Así lo estipula en un comunicado la Cruz Roja. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta o el hashtag, como le quiera llamar, ConcluAMLORtega. Sí, solamente una O, ConcluAMLORtega. Porque, bueno, pues AMLO y Ortega comparten la O. Y otras cosas más, como es evidente, ¿no? ConcluAMLORtega. Esa es la etiqueta, por favor, el hashtag. Sus comentarios con esa etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluAMLORtega. Escuche. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Amanecí ronco. Sí, puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. Yo creo que es gripe. Así bien campechano, como es Dios en México, bien campechanote, en plena mañanera, sin mascarilla, chato. Imagínese usted a cuántos contagió ahí de su gabinete mientras estaba tras bambalinas hablando. Así nomás, así. Si así se maneja AMLO con el COVID, imagínense qué podemos esperar. Ni siquiera la precaución de que al rato voy a hacerme la prueba, ¿no? Pero no sabía. Yo creo que es una gripe. Entonces da la mañanera así, sin mascarilla, bien relajadote. Bien. La conciencia de AMLO, ¿no? La responsabilidad del presidente de la República Mexicana. Bien por AMLO. Qué vergüenza, man. Día complicado, por supuesto, para Andrés Manuel López Obrador. Ojalá se mejore muy pronto, presidente. Que se mejore pronto. Se lo deseamos. Porque ya es la segunda. Cuidado, no le vaya a dar una tercera, porque ya la cosa se pone más severa, ¿no? Digo, tantas veces COVID. No que sea nada bueno. Pero a ver, además de eso, que fue complicado y vergonzoso, primero se presentó esta conferencia de prensa de las mañanas, la mañanera, como se le dice, sin mascarilla, con la voz ronca, dijo que era gripe, pero no era gripe, COVID-19, ¿no? Así que el presidente de México está atravesando esta enfermedad por segunda vez. Y el otro punto que tomó a todos por sorpresa fue que contradijo de manera directa al secretario de Relaciones Exteriores de México, o canciller, como
como se le conoce en otros países a esa figura, Marcelo Ebrard, quien había negado la posibilidad de que alguien del gobierno participara de la juramentación del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿verdad? Del régimen Ortega Murillo. Así las cosas. Pero fíjese usted, el domingo, el jefe de la oficina, el secretario de Relaciones Exteriores, tuiteó que México no tenía previsto el envío de delegación a la toma de posesión de los Ortega Murillo. El presidente López Obrador dijo todo lo contrario y en la mañana también así bien campechano y despistado, por supuesto. López Obrador dijo que Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua, o el encargado de negocios, representaría a su gobierno y agregó que no quiere problemas con nadie, que siempre ha buscado la conciliación, que sería una imprudencia más que la que cometió López Obrador en contra de lo que decidió Marcelo Ebrard. No sé, pero a ver, escúchelo. Va a estar Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. Es que, de una vez lo voy a decir, él es el encargado de negocios porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua porque va a ser embajador en Nicaragua Leopoldo de Gives. Perdón, no, ya tuve que dar otro nombre. Guillermo Zamora, por cierto, periodista. O sea, no nada más es que va a mandar que mandó al encargado de negocios, sino que ahora además le va a decir al régimen Ortega Murillo, oye, pues, vamos a abrir una embajada, ¿no? Además, el despiste fue total, ¿eh? Tuvo que preguntar en la mañanera, preguntó primero, que si iban a enviar a alguien, entonces pregunta, ¿cuándo es la juramentación? Le responde el periodista, hoy. ¿Y a qué hora? No sabes. Así toman las decisiones López Obrador, ¿eh? Bueno, hace unos días cuando murió el héroe sudafricano Desmond Tutu, López Obrador había tuiteado, como ya lo vio en pantalla, una de sus frases. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Eso lo tuiteó López Obrador. Lo tuiteó López Obrador. Pero, es que no entiendo. Elige apoyar a Nicaragua. Con más de 35, bueno, no a Nicaragua. Elige apoyar al régimen Ortega Murillo, a la dictadura Ortega Murillo. Con más de 35 opositores detenidos, con sanciones de más y más países. O sea, López Obrador, pues como que no entiende quién es quién, ¿no? O si lo entiende, ¿se suma a ellos? Vamos a hablar con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a la ex primera dama de México, además diputada federal y ex candidata independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, quien me acompaña esta noche. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias también, pues entre lo previsible o lo que empieza a ser ya cotidiano y pues también pues la molestia pues de ser pues digamos cómplices de una dictadura como la de Daniel Ortega en términos de Estado, aunque debe saber el pueblo nicaragüense que no estamos de acuerdo con ello. Me llamó mucho la atención, por supuesto, primero decirle, no sé, de verdad que no quiero incomodarla, ¿no? Pero reaccionó muy temprano, diputada, porque primero, incluso la reacción de la oposición, incluida usted, fue como que bravo, qué bueno, Marcelo Ebrard, hombre, Secretaría de Relaciones Exteriores, que no vayan a mandar a nadie. Oiga, no le duró mucho el gusto, diputada. No, nada, y le voy a decir qué me pasó. El día de hoy sale publicado un artículo
en el que señalaba pues la cobardía del gobierno mexicano de haber votado la resolución de la Organización de los Estados Americanos de que la elección del 7 de noviembre era una clara farsa, no solo por la misma elección, en donde de la noche del 6 al 7 de noviembre los líderes territoriales habían sido detenidos y apresados, sino por el proceso mismo en donde incluía a 6 candidatos a los opositores, candidatos a la presidencia de Nicaragua, de la oposición, a todos encerrados. Bueno, ahorita vemos incluso la lista. Entonces, que frente a esa resolución se habían abstenido, de los poquitos que se habían abstenido, hubo un voto en contra, el de Nicaragua, y de los 7 que se abstuvieron, pues estuvo México, lo cual fue lamentable, sino que además, pues el mandar a una representación me parecía un acto de complicidad en la violación de derechos humanos y respecto a un régimen claramente antidemocrático, y que incluso por lo visto veían en Daniel Ortega un modelo aspiracional. Mando el artículo y de pronto aparece pues la resolución, la comunicación como la que tú dices de Relaciones Exteriores diciendo no vamos a mandar a ningún representante. Entonces, claro que todos empezamos a decir que bueno, yo creo que era importante reconocerlo, pero resulta que al día siguiente el señor presidente no estaba enterado ni que tenía COVID, ni que a pesar de los síntomas, ni que había una toma de posesión que era de Nicaragua ese día, y tampoco sabía que se había retirado la representación como lo había hecho claramente Argentina. Y en ese momento revira y retira la decisión sin comentarle, bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, pues constantemente, no sé dónde tenga la dignidad, porque realmente ese es un regaño público, y decide tomar una decisión sin ni siquiera consultarle al secretario de Relaciones Exteriores, que me parece pues lamentable que así se lleven. Y dice si va a haber un representante, y ahí sí medio se lo echan por lo visto medio hechizo, en el sentido de que pues hay el jefe de canciller que eventualmente hubiera ido nada más para asomarse, pues va de representante. Ha sido lamentable. Es una decisión absurda, llena de complicidades, y que es una traición al pueblo de Nicaragua, que mucho ha sufrido, que lleva varios años, y respecto de un régimen de Ortega, como bien dices, de Ortega Murillo, que llevará 20 años por 4 elecciones consecutivas, pero que Daniel Ortega incluso del 79 al 90 pues prácticamente mandaba. Entonces, realmente me apena mucho no solo el desorden que mostramos en nuestra política exterior, sino además el resultado de la misma. No, es que fue de la manera más vergonzosa que se dio todo esto. Voy a marcar una pausa porque quiero regresar a hablar con usted, diputada. A ver, me parece inconcebible, me parece vergonzoso, me parece completamente disfuncional que un secretario de Relaciones Exteriores tome una decisión el día anterior y a la mañana siguiente, como si no existiera, una vez más, ¿no? El tema de la institucionalidad en México, como si no existiera una secretaría encargada de eso. López Obrador, sin saber la hora, sin saber el día, enfermo de COVID, venga a dar el tablazo y eche para atrás la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La pregunta que yo me hacía y le decía a mi producción, pero a ver, entendamos aquí esto. Esto es un golpe a propósito para Marcelo Ebrard, porque pues tiene a Sheinbaum, ¿no? Que es su favorita Sheinbaum para la elección presidencial. ¿Es un golpe para Marcelo Ebrard por eso o es una total falta de incomunicación entre la Secretaría y el presidente? Porque yo no creo que López Obrador no supiera lo que iba a ser su secretario de Relaciones Exteriores. Es muy difícil entenderlo. ¿Cómo podemos entenderlo, diputada? Después de la pausa, si nos ayuda, se lo voy a agradecer. Regreso con Margarita Zavala, diputada federal y ex candidata independiente a la presidencia de México, además ex primera dama del país. Ya regreso. Jessica. Continúo con Margarita Zavala, diputada federal, además de ex primera dama y ex candidata a la presidencia. Le decía yo, diputada, a ver, ¿cómo interpretar lo de Marcelo Ebrard, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Andrés Manuel López Obrador, de la forma más informal, absurda, desinformada, tomando una decisión contraria? ¿Qué fue esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Algo en contra de Marcelo Ebrard para que le baje los humos y que siga subiendo Sheinbaum? Una falta completa de descoordinación en comunicación, una rivalidad. ¿Cómo se entiende esto, diputada?
Para mí lo que yo lo entiendo con la descoordinación, pero pues más bien es su estilo de gobernar, en ocurrencias, en pensar que los otros no hay que tomarlos en cuenta. Yo creo que no le importa lo que piense ni siquiera su equipo, sino lo que piense él mismo. Y entonces decidió retirar una decisión que además en ese momento se nota que le informaron porque él no tenía la más remota idea. Y a mí me preocupa porque entonces no le importa ni siquiera lo que hacen sus secretarios, más allá de la pugna interna que tengan. También Claudia Sheinbaum decía que aunque tuviera síntomas no te hicieras las pruebas. Y bueno, pues él se hizo las pruebas. Es decir, todo ha sido una serie de contradicciones y una falta de comunicación, pero en perjuicio del Estado mexicano en su papel internacional y de figura internacional, y por supuesto en perjuicio del pueblo de Nicaragua, que a mí me parece una traición. Además de que habría que discutirle, hoy leía un tuit de la senadora Lili Telles que decía que se refería al artículo 89 constitucional, y es cierto, en su fracción décima dice el Poder Ejecutivo está, el titular del Poder Ejecutivo está facultado para dirigir la política exterior, y bueno, pues claro que está facultado para dirigir la política exterior, pero bajo determinados principios, y no solo es el de autodeterminación de los pueblos, sino también el respeto y promoción de los derechos humanos. Y en Nicaragua, a ver, Claro. si hacemos la lista, el 3 de junio encarcelaron a Cristiana Chamorro, el 5 de junio a Arturo Cruz, el 8 de junio a Félix Madariaga y a Juan Sebastián Chamorro, el 20 de junio a Miguel Mora, el 5 de julio a Medardo Medina y el 24 a Noel Vidarre. Solamente ellos eran precandidatos a la presidencia. Además a muchos más, incluso a quienes les debería hasta la vida, como aquel general Víctor Hugo Tinoco. Y la Corte Interamericana le obligaba a darle la libertad en una resolución del 24 de junio y no le importó a Ortega. Y esa complicidad desde el país, desde México, es bastante penoso, pero es su estilo de gobernar sin importarle las opiniones de los otros. Claro. Y eso lo hablaremos seguramente en otra ocasión porque se me ha ido el tiempo, pero hay que hablarlo porque a todas luces Andrés Manuel López Obrador no tiene problema con presuntos, y voy a decir presuntos nada más por cumplir con la formalidad, presuntos violadores de derechos humanos. Es increíble, es una vergüenza. Pero bueno, me tengo que despedir por falta de tiempo. Margarita Zavala, diputada federal, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias y mi solidaridad con el pueblo de Nicaragua, a quien mucho he visto sufrir. Buenas noches. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, lo veo mañana. Gracias.